Bendiciones, espero que estén muy bien. De verdad que me siento muy agradecido de compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, vamos a estar hablando un ratito en este momento acerca de lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración? A veces cuando intentamos contestar esta pregunta, y sobre todo sucede mucho con los que tienen el don de hacer música o el don de la música, sea que usted ejecute un instrumento, que tenga la habilidad para cantar, componer canciones, escribir canciones, el creer que la adoración está relacionada meramente con la música. A veces pensamos, sobre todo en las iglesias o en los servicios litúrgicos de las iglesias, que la adoración son aquellas canciones más despacitos, más lentas, ¿verdad? Y honestamente, a la luz de la palabra del Señor, nos encontramos que la verdad con respecto a la adoración no está ligada con lo que corresponde a la música. Realmente la música tiene que ver más con un asunto de dones y talentos que Dios nos ha permitido tener a cada uno de nosotros. La música realmente es un regalo de parte de Dios para algunos que a través de ella pueden expresar algunas emociones, sentimientos, pensamientos, y por supuesto, sí, la música puede ser un instrumento también o un mecanismo con el cual nosotros podemos ampliar la forma en la que adoramos a Dios. Pero la verdadera adoración, o lo que verdaderamente es la adoración, no necesariamente tiene que ver con la música. Ahora, para responder esta pregunta de qué es adoración, lo primero que nosotros deberíamos de tener claro es cuál es el concepto, cuál es el significado de la palabra adoración. Cuando nosotros nos vamos a buscar al diccionario qué es adoración o adorar, nos damos cuenta que esta palabra adoración proviene del latín adorare, que significa hacia orare, hablar o orar, o con respecto a lo que tiene que ver con adoración. En el diccionario de la lengua española nos dice que adoración es una reverencia y honor ofrecido a un ser considerado divino o a un poder sobrenatural. Es un acto mediante el cual nosotros expresamos reverencia o devoción hacia ese ser divino o ese poder espiritual sobrenatural. En cuanto a la adoración, debemos entender que esta involucra oración, sacrificios, rituales, alabanza, danza, manifestaciones individuales o colectivas que nos llevan a tener ese acto de reconocimiento, de reverencia, de honor para ese ser que creemos que es merecedor de nuestra adoración. Cuando nosotros profundizamos en lo que Dios espera de nosotros con respecto a la adoración, nos damos cuenta que tiene que ver más con un acto interior de parte de nosotros que realmente con algo exterior. Y eso también es algo que debemos de tener realmente claro cuando nosotros hablamos acerca de la adoración, porque también tenemos la tendencia muchas veces a que cuando hablamos de adoración o estamos intentando tener un acto de adoración, pensamos que debe ser algo que visiblemente sea algo que adore a Dios, y no necesariamente eso debe de ser de esta manera. Realmente Dios está más interesado en lo que está sucediendo en nuestro interior. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y buscamos qué es lo que Dios espera de adoración, nosotros nos damos cuenta verdaderamente lo que Él realmente quiere decirnos con respecto a la adoración. Yo quiero que usted, ahí donde se encuentra, pueda buscar en su Biblia este pasaje de Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. En este pasaje de Romanos 12, versos 1 y 2, Pablo nos describe perfectamente lo que es una verdadera adoración. Leo para ustedes Romanos 12,
verso 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ve qué interesante, porque Pablo lo que nos está queriendo decir es que la adoración, el acto de adoración, de rendir honor, devoción a ese ser sobrenatural, tiene que ver con un sacrificio de parte de nosotros. Y vea qué interesante, porque en la Biblia, la primera vez que se nos habla acerca de adoración, la primera vez que en la Biblia se expresa el acto de adorar, tiene que ver con Génesis capítulo 22, verso 5. En Génesis capítulo 22 nos habla de cómo Dios le pide a Abraham que vaya y sacrifique a su único hijo, Isaac. Esto es interesante porque cuando nosotros leemos esta historia y nos acordamos que Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara, y Dios viene y le bendice con un hijo, y de una vez que hace este acto de bendición para la vida de Abraham y su esposa, después Dios le dice: hey, ese hijo tuyo llamado Isaac, tienes que llevarlo y dármelo en sacrificio. Y en el verso 5 del capítulo 22 de Génesis nos dice lo siguiente. Abraham dice: entonces le dijo Abraham a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos juntos a ustedes. Ve qué interesante, porque Abraham sabía que iba a ir a sacrificar a su hijo a Dios, y él se refiere este acto de sacrificio como adoración para Dios. Volviendo entonces a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, nos damos cuenta que la verdadera adoración tiene que estar motivada por ese sacrificio en respuesta a la misericordia que Dios ha demostrado con cada uno de nosotros. ¿Cuáles son esas misericordias que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros? Su amor eterno, su gracia eterna, el Espíritu Santo, la paz eterna, la eterna alegría, esa fe salvadora, el confort, la fuerza, la sabiduría, la esperanza, la paciencia, la bondad, el honor, la gloria, la justicia, la seguridad, la vida eterna, el perdón por nuestros pecados, la reconciliación, la justificación, la santificación, la libertad que el perdón de Cristo significa para nosotros, la intercesión y muchas otras cosas más que son parte de la misericordia de Dios para nosotros, para usted y para mí. El conocimiento de estas misericordias, de esta gracia puesta sobre usted y sobre mí, la comprensión de estos regalos, de estos dones de Dios para nosotros, nos motiva entonces a ofrecer adoración en acción de gracias. Y eso es precisamente la verdadera adoración: darle a Él nuestro sacrificio en respuesta de su amor y su gracia derramada sobre nosotros. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros tenemos que hacer esta adoración? En Romanos verso 1 dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos significa que a Dios debemos de darle todo de parte de nosotros. Debemos darle a Él todo lo que nosotros representamos. Debemos de darle a Él todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago.
es darle a Él nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra actitud debe estar presentada como un sacrificio delante de Dios. Esa es nuestra verdadera adoración. Al igual que en el Antiguo Testamento, el sacrificio literalmente se ponía en el altar para ser consumido y que fuera recibido por Dios. De la misma forma, usted y yo debemos de darle y entregarle todo al Señor para que seamos consumidos por Él y para que ese acto sea una verdadera adoración que agrade al Señor. Una adoración que es nuestro culto racional, dice Pablo. Ahora, aquí hay algo hermosísimo, porque en esta verdadera adoración, en este acto de sacrificio, en este acto donde yo entrego mi mente, donde entrego mi corazón, donde entrego mi actitud, donde entrego mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, yo obtengo también mayor bendición de parte de Dios. Recuerde que este es un acto en respuesta de las misericordias de Dios para mi vida, de esa gracia derramada por Él sobre mí. Pero en ese acto de sacrificio Dios añade gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el verso 2: no se conformen a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras versiones dice: transformados en la renovación de nuestra mente, de nuestra capacidad de pensar, analizar y ver la vida. Y vea qué interesante, porque la respuesta de este sacrificio, de esta adoración intencional, donde le entrego por completo a Dios todo lo que yo soy, Dios viene a renovar mi entendimiento, mi capacidad de análisis, de ver la vida, de vivir la vida, para darme su buena voluntad, que es agradable y es perfecta. Esto quiere decir que en esa verdadera adoración no solamente estoy agradando a Dios, sino que Dios pone gracia sobre gracia, me entrega una misericordia mayor y me da la capacidad de caminar bajo su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Entonces, todo lo que yo hago en el día a día se convierte en una adoración para Dios, en una adoración agradable, santa y perfecta para Él. Y ahí entonces sí, mis dones, mis talentos, lo que Dios me ha regalado, lo que yo hago, la pintura, el cocinar, el dar consejo a una persona, el expresar la palabra de Dios, el ser médico, el conocer de leyes, el tocar un instrumento, el poder cantar, se convierte en parte de ese sacrificio vivo, que a su vez es una verdadera adoración, y que como respuesta Dios me da una nueva capacidad de ver la vida y caminar bajo su voluntad. Dios es maravilloso, porque en una verdadera adoración Él nos sigue bendiciendo aún más de lo que ya Él lo ha hecho. Para finalizar, yo quiero invitarte a que todo lo que tú hagas tenga este enfoque en tu vida. Si estás aprendiendo a ejecutar un instrumento, si estás aprendiendo sobre la música, si sabes cantar, si sabes dibujar, cualquier cosa que hagas, dáselo al Señor como un sacrificio vivo, agradable, santo, perfecto, porque esa es nuestra adoración verdadera para Él. Y Dios va a transformar nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de analizar la vida, para caminar en su perfecta voluntad y agradable.